24 horas con la mejor música. Conexión abierta. Todos los contenidos, todos tus sonidos. Una nueva forma de escuchar la radio. Conexión abierta, tu medio audiovisual. Conexión abierta. Fin de espacio publicitario en Conexión Abierta. Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Todos los temas que atraviesan a la actualidad económica de Argentina y del mundo desde una perspectiva libertaria están en Demoliendo Mitos. Javier Milei te invita a derrocar los grandes mitos del análisis económico que tanto han contribuido a la decadencia económica, social y cultural del país. Si luego de tanta pasión puchiana te quedan fuerzas, el remate te llevará a conocer ramas insólitamente divertidas que te permitirán ver la realidad desde la óptica de un economista.
a este Demoliendo Mitos. Lo tenemos a Ariel Korenberg, que se está sumando. Creo que en este momento. Ahí está, Ariel, fenómeno. ¿Qué tal? ¿Cómo se me ve? Un poco apagado. Está bien, está fenómeno. Está fenómeno. Charla dentro de un auto. No, es que si me iba ahora a mi oficina, que es lo más cómodo, no llego. Así Ok, que si, ok. si se me Sí, ve sí, me con habías los avisado. anteojos ridículos que son mis anteojos de cerca, acá estamos. Están bien, están a la moda. Así es. Bueno, Algunos me dicen que me parezco a algún cantante que otro. Acá estamos. bueno, Ariel, un placer de tenerte, muchas gracias por tu tiempo. Para los que no te conocen, bueno, Ariel es una eminencia en economía, egresado de la UBA, doctor en La Plata, da clases en San Andrés y es una de las pocas personas que es un experto en el tema de crecimiento. Es una buena oportunidad, dado que mañana entramos en guerra. Que no es la guerra, claro, y adelanto, esto no es ningún spoiler para nadie, la guerra no es contra la inflación, sino contra nosotros. Así que, bueno, así que nos tenemos que poner todos el casco. Pero Ariel creo que es la persona para hacer un análisis de todo el tema del estatus, del desbarajuste monetario que existe, las perspectivas, lo que se supone puede anunciar, que ya sabemos es la misma cosa, algo han adelantado. Los 4.500 millones de dólares que le da el fondo, además de la refinanciación, bueno, todo es un desbarajuste supremo. Obviamente no tenemos la varita de cristal para decir cuándo explota esto, pero todo indica que la cosa va bastante mal y están empeorando las situaciones. Así que, Sí. Ariel, todo tuyo, vamos peloteando, pero metele vos tu programa. Peloteemos. No quiero hablar mucho, más vale quiero que vos me preguntes, y pues yo suelo darle duro y parejo, pero a ver, trato de hacer una síntesis. Bueno, hace poquito se aprobó entonces el acuerdo con el Fondo Monetario en términos de este acuerdo con la oposición, de brindarle la aprobación del financiamiento, como se dice, mientras que el contenido del memorándum quedaría a cargo de un decreto presidencial. Bien, ¿qué tiene de positivo esa firma? Bueno, mirá, lo único que tiene de positivo, no es menor, es que no vamos a entrar en el pelotón de países que han defaulteado con el Fondo Monetario. A ratificar, pues me acuerdo de dos, pero creo que son tres. Somalia, Zimbabue y Sudán. Que no desde ahora, ni de la hiper de Zimbabue que viene hace largo, y que está otra vez cayendo en hiper, lamentablemente, sino desde la década del 80, que estos tres países, a ratificar si no son esos tres, están en default con el fondo. O sea, la verdad que yo siempre esperé que el kirchnerismo ultra moderado y en todas sus variantes se apruebe con el acuerdo con el fondo. Si me puedo congratular, a veces me sentía solo. Me decían, ¿cómo va a aprobar? Sí, porque el kirchnerismo siempre pagó los acuerdos y también tiene presente a qué precipicio se asoma si hubiera defaultado con el fondo. Es decir, hay un tema de narrativa en la cual los seguidores del kirchnerismo, que ahora yo le doy mucha importancia a la parte psicológica, sociocultural, yo que provengo de la estadística económica, por la cual comienzo a entender un poco lo del ser argentino, digamos, que se gobierna contra la realidad y contra el sentido común en función de una versión de la historia que está siempre presente. Y fíjate vos cómo lo voy a redondear ahora, si querés después vamos a la cuestión técnica, digamos, del acuerdo con el fondo, a la inconsistencia que yo le encuentro, si es que el decreto presidencial va a ratificar el contenido del memorándum, cosa que está por verse. O sea, lo único que se aprobó es el aval de la posición parlamentaria al financiamiento. Esos supuestos 5.000 millones de dólares para que va a aportar a las reservas netas, que significa que el resto de los 45.000 millones de dólares aproximadamente sean refinanciados para patear la pelota al próximo gobierno. Entonces, 2026, ¿no? De lo único que zafamos fue del default formal con el fondo. El resto sigue totalmente igual y pongo en duda que efectivice
el contenido del acuerdo en términos de la política económica, que a lo largo de las más de 100 páginas está relatado ahí. Quisiera agregar con esto una característica fundamental de la guerra económica. Yo tengo buena memoria, por eso sufro. Además de dar, para reírse, crecimiento económico en la UBA, damos macroeconomía en la UCEMA, me doy duro, y en UDESA damos San Andrés, economía argentina, que hace poco, por suerte, comenzamos presencialmente. Bueno, repaso la historia económica argentina y es igual. Punto 1, no tengo las fechas, no tuve tiempo, porque el populismo no te da tiempo con todo lo que genera. Claro, guerra económica la escuchamos siempre, miren. Desde 1983 a la fecha, para no ir más atrás, hubo solo dos planes de estabilización exitosos transitorios, uno más que el otro. Austral y convertibilidad. Ambos presidentes, ahora van a ver mi independencia, Alfonsín y Menem hablaron de la guerra económica. Alfonsín decretó la economía de guerra, no recuerdo bien, pero tengo presente hasta el discurso gritando del presidente Alfonsín, tanto que se lo rescata. Bueno, hay cuestiones que son para analizar, que decretó la economía de guerra cuando el plan austral se empezó a hundir. Y Menem tardó 2 años en darle a la tecla a través del pase de Cavallo como canciller a ministro en abril de 91, pero antes nos tuvimos que comer el plan Burgibón, el Herman 1, 2, 3 y 4, la confiscación de depósitos del plan Bonex, etc., y la segunda hiperinflación. ¿Qué hizo Menem en el medio? Bueno, en el medio nos dijo que iba a cortar las uñas a los especuladores. Entonces, para recordarle a la gente que la cuestión de la inoportuna de hablar de guerra, teniendo la invasión de Ucrania, fenomenal la metida de pata del presidente, es infernal que nadie le diga nada, no lo para nadie, y eso es gravísimo para la herencia 2023, para el próximo presidente que va a tener que recuperar la autoridad presidencial. Sin eso no vamos a ganar confianza en la moneda ni en la política económica. Se mandó este tema, pero no es la primera vez que sucede en Argentina, sino que cada vez, lamentablemente, que un presidente fracasa en lo económico, agita la guerra a Dios a sabe quién, porque especuladores somos todos. Los pobres, los ricos de la clase media. Sí, es un buen punto eso de la especulación, que generalmente se toma como mala palabra. Siempre, obviamente, el socialismo y las izquierdas necesitan de buscar de algún enemigo externo o algo para siempre mantenernos acá en la jaula del populismo argentino. Conspiraciones, de tal manera que hoy a mí me da una sensación este momento que estamos viviendo, y como estoy repasando historia económica, quizás fuerzo las cosas y política, pero a mí me da la sensación que estamos clavados, fíjate vos, todos los cambios que hizo el mundo, pero seguimos clavados con la visión del peronismo y del no peronismo conviviente con la Segunda Guerra Mundial. En el la economía de guerra, la industria bélica, la industria nacional, la autarquía total, porque el mundo conspira contra Argentina y le impide el desarrollo. Eso es constante en Argentina, y es clave para entender la economía. Majo Méndez Casariego ahí pone un comentario que dice: vivimos en guerra, cuando estamos comentando el tema de la guerra, y es cierto. Te completo la cuestión de justamente la especulación. La especulación es parte de parte de la acción humana, ¿no? Como decía Mises en su tratado, justamente la acción humana, que no solamente son transacciones en términos monetarios, sino no monetarios también, y siempre nosotros ahora estamos especulando con que esto salga claro, y bueno, todo es una actividad económica que tiene un costo, un precio, una ganancia, una pérdida, digamos, ex post, etcétera. De manera que la especulación, Alberto Fernández seguramente también está especulando que la guerra esta absurda le vaya bien, que le va a ir pésimo, pero es un buen punto, es el tema de la especulación. Yo creo que hay que rescatar el término, porque es parte de la naturaleza del ser humano.
Otra cosa que más a nivel de análisis político, Ariel, que vos decías esta cuestión de la movida de la oposición, de aprobarles el tema del fondo, no el memorándum o el contenido, pero en definitiva el concepto es el mismo, es una vergüenza, a mi entender, no sé qué opinás vos, porque en definitiva decir, no, sacame todo el detalle, no me lo muestres, sé lo que vas a hacer, sé que vas a reventar a los privados, y en definitiva eso es lo que trata el memorándum. Por eso también te quiero preguntar por qué dudás que tenga el mismo contenido y no cambie, porque me interesa eso, saber si en alguna medida dudo, pero en alguna medida vaya en la buena dirección. Pero en definitiva la oposición se ha puesto bastante del lado, digamos, del oficialismo, y nos ha dejado totalmente desprotegidos. Permitime comentarte, mirá, yo te diría que entre los pifes de la oposición mayoritaria representada en el Congreso, este no es el más grave. Yo te digo, porque vos sos experto en esto, la Constitución Nacional en un artículo determinado, no llega a rescatar cuál, creo que es el 75, dice que el crédito público, es decir, la deuda, debe ser aprobada por el Congreso, así como también los impuestos. Sí. Entonces, en realidad, vamos a la realpolitik, esta fue una jugada porque todos los acuerdos con el Fondo Monetario, incluso el propio Macri hizo una jugada política de mandar al Congreso. Recordemos que la CUNSA, como ministro de Economía en la última etapa de Macri, mandó al Congreso el acuerdo con el Fondo. Entonces, parte de la ultraactividad legislativa tiene que ver con esto. Vos fijate que el acuerdo con el Fondo ya lo había aprobado el Congreso. Entonces yo lo que diría, esto era técnicamente innecesario y políticamente necesario para cubrirse las espaldas con respecto al supuesto ajuste que va a hacer. Pero para mí lo más grave no fue esto de la oposición. Lo que quisiera señalar, y que es parte de la crisis que estamos viviendo, son tres hechos. El primero, que quizás es menor para algunos, pero para mí es máximo. Mi indignación era tal cuando nombran a Zanini como procurador de Tesoro, que le dije a un líder de la oposición, ¿hacemos un cacerolazo? No, ¿cómo vamos a hacer un cacerolazo si recién está asumiendo el presidente? Bueno, está bien, ok, no lo hagas. Bueno, pues Zanini, además de memorando con Irán, es el mejor ejemplo del funcionario que te toma el pelo diciendo y te restriega que saltó la cola de las vacunas porque tenía derecho por ser funcionario. El mismo tipo, corregime, porque a veces se me pasan los cargos, tiene a cargo todos los fiscales. No estamos hablando de alguien menor. Era alguien que está, hoy se cumple el aniversario de la embajada, del atentado de la embajada. Está implicado en el ocultamiento de lo que nos pasó con los dos atentados. Bueno, esa es una, no es menor, en realidad quise... No, en absoluto. La otra que hace a la economía, pero esto que acabo de hablar también hacia la economía, es que la ley de emergencia solidaria, que todo el mundo se olvidó, pues lo que quiero decir que la fórmula que estamos viviendo hoy para actualizar las jubilaciones y el resto de los planes sociales, que con o sin razón están bloqueando ahora el Ministerio de Trabajo con los piquetes, quejándose que no les alcanza la plata, no del sueldo, sino de los planes sociales. Discutir salario mínimo tiene que ver, no como antes, la política de salario mínimo para empujar el promedio salarial de los convenios colectivos de la columna vertebral del Movimiento Nacional Justicialista. No, hoy la pelea del salario mínimo es para arrastrar el aumento de los planes sociales. Es otra historia, cambió Argentina completamente. Lo que quiero decir es que gracias a esa ley fue votada por la oposición. Eso para mí todavía es mucho más grave que el acuerdo con el fondo, porque el acuerdo con el fondo en realidad podría salir por decreto, pero es una jugada política que la apruebe el Congreso. Por otro lado, dado que la Constitución es cartón pintado, quiero recordar que nos dice que el Congreso es el que avala el tema de los créditos públicos. Entonces, en eso, por ahí tengo una diferencia. Ahora, la verdad que hay que achacarle a la oposición, aprobaste la ley de emergencia solidaria y contra tu propia gestión anterior impusiste una fórmula peor de ajuste a las jubilaciones reales que la discusión democrática de las baldosas 1 y 2 con el gordo de Mortero. Peor todavía, la aprobó la oposición. Y la segunda, que también, como verás, me da bronca, es que la oposición avaló la cláusula anti-Pfizer.
Entonces a mí me parecen dos hechos muchísimo más graves que el tema de la deuda pública, que quiero señalarlo, gracias por tu espacio, porque lo quiero mencionar. No, es fantástico porque generalmente a los liberales, yo siempre digo, nos tienen y estamos saliendo un poco de eso, Sí, con la insistencia de que el liberalismo justamente está basado en principios morales, es en el ok, aspecto que decís vos de los marcos institucionales, o sea, a vos que te pueden tener como una persona muy técnica y vas a la cuestión económica, conectarlo con eso me parece súper valioso porque como decís vos, está conectado con la economía, porque si nos quedamos en la totalmente. cuestión de las LELICs y cuánto es tal cosa, qué sé yo, y en definitiva no vemos la conexión que hay con los marcos institucionales, esto que decís vos de Zanini, y la administración desde las vacunas hasta toda la cuestión de la inmoralidad de este gobierno y de tantos otros, pues en definitiva con otros matices lo han hecho, y has demostrado también con mucha memoria, es cierto, el apoyo de la oposición en temas adicionales a esta cuestión del acuerdo, que es quizás lo que más resalta, pues estamos al borde del abismo, pero esto que Es decís porque vos estamos al también, borde del abismo, pero lo que nos llevó al exacto. abismo es haberle avalado la ley de emergencia solidaria en este sentido. Viola el Mm, artículo 29 de la Constitución Nacional, que dice que no le darás, heredado de la antigua oposición a Rosas, que no le darás la suma del poder público, porque si lo dieras, digamos, la suma del poder público en términos de el poder delegar cuestiones legislativas al presidente, se ha declarado traidores a la patria. Y lo han hecho. No los kirchneristas, exacto. todo el Congreso. A mí me parece muchísimo más grave que todo esto. Es parte de lo mismo. Y vos fijate que eso implicó, ¿puedo hablar mal? Pasarse por el traste también la ley de administración financiera. ¿Qué es eso? ¿Para qué quería una ley de administración financiera? Claro, porque le delegaron los poderes de racinar partidas del gasto discrecionalmente sin pasar por el Congreso al señor Santiago Cafiero. No, la verdad es que yo no escuché en su momento a nadie de la oposición, excepto algún caso, hacerse cargo de eso. Entonces me parece a mí que hay mucho cartón pintado. Lamentablemente debo decir que la democracia no está completa en términos de los tres poderes que instituyó Montesquieu o que en la práctica Alberti pensó o lo que vos quieras. Hay mucho cartón pintado y está todo muy concentrado en la persona del presidente o la presidenta de turno, en este caso todavía más irregular, que el poder real Mm. está en la vicepresidenta. De tal manera, y esto sí es económico, de entrada, todo lo que dije es económico. Porque vos podemos discutir, che, ¿qué vamos? ¿Una dolarización? No vamos, pero vamos a una dolarización. A mí no me gusta ir a una dolarización. Pero estamos discutiendo eso de vuelta porque hicimos la ley de emergencia solidaria, porque el costo de revertir reformas y violar la ley para la política es costo cero, ahí sí se ve cero. Y el costo de violar la ley en términos económicos sociales es casi infinito para nosotros. El costo de violar la ley es cero en Argentina. Vamos a lo técnico de fondo, si querés, te quedaste pensando. Vamos a lo No, no, técnico no, de fondo. Digo, me no, no parece, vamos a recuperar confianza en la moneda si estas cosas, no, digamos, el próximo exacto. gobierno, ¿qué va a pasar? Va a ser no peronista y entonces no va a pedir la suma del poder público. Claro, todos los gobiernos peronistas lo hicieron. Bueno, No, no, ahí no, yo mismo me tengo una quedo contra brillante, me eso. quedo callado porque me parece brillante lo que estás comentando y de vuelta subrayo el aspecto moral e institucional y la conexión con la economía. Me parece muy bueno. Pero sí, bueno, pasemos al tema, Dale, el tema más técnico, respecto de, bueno, cómo ves, sin hacer futurismo, obviamente, que no se puede hacer, pero cómo ves la situación, la foto general y cómo con la información que puedas tener, qué esperás de lo de mañana. bueno, déjame decir algo del acuerdo con el fondo. Ahora sí voy a la cuestión técnica. Mira, el acuerdo con el fondo es totalmente consistente en este sentido. Como verás, yo tengo una visión ahora muy institucional, si querés ponerle el término institucional, en el cual todos hablamos de que el gasto público es excesivo, pero nadie me dice cómo bajar la corrupción. Corrupción cero no existe en ningún lado. Lo que digo es, yo hice un cálculo y me dio 36.000 palos verdes en 11 años el cálculo de los cuadernos.
Dame la mitad, ponela en el Banco Central y el dólar hoy sería 20 pesos. Entonces, hoy la corrupción es magna. Cuando vos pedís bajar el gasto público es porque estamos financiando con emisión monetaria de pesos crocantes que nadie quiere el pago de los fideos para los planes sociales del ministerio del señor Arroyo, que no fue enjuiciado. Por ahí se va. No es el costo de la política, el sueldo del diputado, no, esas cosas se van. Y son de magnitudes importantes, porque algunos dicen, la magnitud es menor, Nats, ¿viste? No, 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 no. 0,3 de producto es lo que nos dieron obras públicas durante el primer y segundo kirchnerismo. De acuerdo al testimonio de los propios empresarios, esa oportunidad nos perdimos. Por primera vez Argentina escuchó los testimonios de arrepentidos de los dos lados, sobornados y aquellos corruptos. Ahora, volviendo al punto, la inconsistencia justamente del acuerdo con fondo es esa. ¿Dónde está la eficiencia administrativa y la anticorrupción? No figura. El Banco Interamericano de Desarrollo, esto lo señala a veces Javier Milei también, Sí. dice, yo digo, te estoy diciendo 7 puntos de producto en corrupción en 11 años. El Banco Interamericano de Desarrollo te dice, corrupción y filtraciones, ineficiencia administrativa, que es parte de un fenómeno más global, 7% anual. En Argentina es top, en América Latina, está ahí. ¿Qué dice el acuerdo con el fondo? Nada. No hay una palabra sobre, no te digo corrupción administrativa, sino ineficiencia. Segundo, tema tarifas. Por supuesto que es un tema gordísimo, difícil de desatar porque nos afecta a todos. Después, si querés, vamos al detalle, figura en el memorándum. Ahora digo, miro los números, miremos los números, 11.000 millones de dólares anuales son los subsidios. Como nadie nos presta, necesito emitir para pagar esos subsidios. O sea, lo mismo que otorgo en tarifas, se lo saco al pobre, a la clase media, en términos de inflación. Ahora voy al punto. Che, perdón, no que hago un poco de teatro. Che, el déficit de empresa pública, ¿cuánto es? 7.000 millones de dólares. ¿Y de qué habla el acuerdo con el fondo? Nada. Entonces, si no me habla del déficit de empresas públicas, que hoy es 7.000 y mañana es mayor, es decir, no hay nadie que lo pare. Y no me hablas de la filtración administrativa por ineficiencia y de la corrupción, que no hay nadie que la pare. Porque los organismos anticorrupción, antes y hoy, poco hizo Macri, si intentó algo, hoy fue totalmente revertido porque los costos de reversión vuelta, de lo poco que se hace, cero. AGN, OA, WIF, Consejo de la Magistratura y SIGEN, en gran parte, no quiero generalizar, está auditado esos organismos por los corruptos que auditan. Entonces, yo tomo un número, déficit de empresas públicas, no es 600 palos de la aerolínea, juntás todo y ya llegás a 7.000 millones de dólares. Ahora vamos a decir, le pusieron un top, están hablando del tema, está en el memorándum y nos dice que hay una secuencia gradual de baja. Ni se menciona, por lo tanto debo decir que incluso el acuerdo del Fondo Monetario, después vamos a un detalle como para reírnos, es totalmente inconsistente, incluso técnicamente. El contenido del memorándum, que hay que ver si se implementa, después volvemos a eso. No sé qué pensás. Sí, hay premisas de crecimiento, de la relación deuda-producto, del tema de hablar de superávit fiscal y demás, que no se da se da de a palos con la tendencia que viene ahora, incluso a los efectos también de la proyección del pago de la deuda, es un 3%, con lo cual es imposible, dadas las circunstancias, ni siquiera en los promedios argentinos, dejando de lado, ¿no?, los defaults. Así que sí, tiene una inconsistencia mayúscula, y yo agregaría que, claro, recorte en el Estado podés hacer de todo. Ocurre muchas veces que se escuda el político que toma la decisión, que ese es el problema que tenemos también. Quien tiene que hacer las medidas
hay un conflicto de intereses con la persona o las personas que toman la decisión, que son los políticos, con lo cual es tan importante el tema del Congreso, y vemos que estamos totalmente desprotegidos y nos queda solamente la opinión pública y la presión social. Es una vergüenza. Entonces, para mí a esta altura, Argentina económica no tiene arreglo si la política no arrima a ello y la sociedad no le reclama a la política. Perdón que vaya a temas tan profundos, pero son mis opiniones actuales. Me preguntabas, perdón, de la guerra económica que empieza mañana. Bueno, primero punto, más allá del término, teoría macro 1, yo te diría teoría macro 0, o sea, bochazo en macroeconomía. Cualquier plan esto igual no es un plan de estabilización, pero digo, cualquier plan de estabilización para que sea exitoso no tiene que ser conocido, ni mucho menos la fecha. O sea, la sorpresa es clave para que un plan de estabilización tenga impacto en generar y regenerar expectativas hacia el futuro y permita una desindexación de la economía. Me lo acaban de anunciar la guerra económica, por lo tanto, ¿qué significa? Como todo control de precios que anunció este gobierno, incluso Macri hacia el final también, e incluso el kirchnerismo 1, 2 y 3, porque este es el cuarto, fueron preanunciados. Entonces, en la lógica de ello, no es que esté de acuerdo con lo que voy a decir, es que vos le decís al empresario, bueno, che, te voy a controlar precios, pero recién es viernes. ¿Qué crees que va a pasar? En la lógica de ello, las remarcaciones preventivas, porque además no te creo nada, no me está brindando un horizonte, no te creo nada. Entonces, ¿qué horizonte me brindás? El acuerdo con el fondo que vos acabas de relatar con unas proyecciones totalmente irreales. Entonces son racionales las remarcaciones preventivas. Ahora encima me las anuncias. Es como el video de Cristina. Entró la piedra y justo tenías una cámara HD. Acaban de hacer lo mismo. Me estás preanunciando de que me vas a atacar a mí como especulador, empresario HDP, pero quiero decir que todos somos empresarios en Argentina. Porque somos todos especuladores. En la medida que mi sueldito, mi plan social, trate de resguardar mi poder adquisitivo, formé activos externos y fugué capitales. ¿Hacia dónde? Hacia el canuto que está en el ladrillo o el colchón. Te tiré 10.000 temas, pero lo que quiero decir, guarda con esa guerra económica. ¿Qué significa guerra económica? Yo al día de hoy igual traté de no interiorizarme, porque me pongo loco, no puede ser. Control de precios, otra vez. Pero te van a anunciar, les pasa. ¿Qué historia? Si ya hicieron control de precios, Feletti, y no tuvo efectividad. O sea, esto que dicen, vos lo tenés más presente, Einstein decía, ¿cómo era? Que probás la misma medida y esperás distintos resultados. Pero ahora te agrego, este elemento no es menor, tiene que ver con el futuro. Espero el 2023 que no me diga la oposición ahora en estos 2 años, che, vamos a hacer esto. ¿Cómo vamos a hacer esto? Me tenés que sorprender. O sea, que ya perdieron el efecto, ¿entendés? Sí, salvo que hiciera, Ariel... Sí. Salvo que sea esto que decís vos de la cuestión del anuncio, si fuese justamente anuncios positivos, la reacción es positiva y digamos se recibe bien. Lo que pasa que generalmente son, como decís vos, pero toda la cuestión que se puede suponer... Me quiero enterar en el mismo día del anuncio, me explico, porque si no la sorpresa la pierdo. Nada, es un detalle, perdón. No, te entiendo tu mensaje de dentro de la psicología de ellos, donde va a ser más controles, en definitiva tiene que ser la sorpresa para que no exista esa contracción o esa reacción que tenga el mercado, contrariamente para anticiparse eventualmente por algo menor, porque si el poder de policía... Exacto. Si el poder de policía funciona bien, digamos, te queda una remarcación de un periodo corto, porque en definitiva después tenés la clausura. Pero lo que decía yo, en el caso hipotético de que sea una cosa anunciada, que sea por lo positivo, que es lo que no es esperable de este gobierno ni los últimos que nos gobernaron, digamos, el hecho que lo anuncie, el hecho, suponte que se libere el dólar, que no haya control de precios y todo, digamos, se va a recibir positivamente, pero generalmente es por lo contrario. Entonces, entiendo el punto tuyo, dentro de la psicología de ellos, o el plan de ellos, no lo anunciás. Lo mismo que decir, no sé, vamos a prohibir directamente todas las expatriaciones de dinero afuera, absolutamente con poder de policía en las fronteras y todo, el mes que viene. Bueno, hasta el mes que viene salen todos en los barquitos a Colonia. Es peor, claro. Digamos, lo que hace es profundizar el desequilibrio. Ahí me salió, digamos, la consecuencia de incluso de
no tener una técnica de comunicación no es menor esto, en las medidas, para bien o para mal, pierde efecto la implementación y te genera una profundización de los desequilibrios. Mira, yo no Sí, sé, pero lo que se me cumple parece... hasta ahora es control de precio. ¿Vos tenés alguna Sí, otra sí, medida? no, 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 es control de precios, es lo mismo. Y retenciones. No sé este momento porque Bueno, estuve concentrado analizando teoría de crecimiento, esas cosas que hago para entretenerme, para inaugurar las clases mañana, y otras cosas, y otras yerbas. Anunciaron algo más, pasó algo más, nos pusimos la gorra de baño del Aqua Gym. Yo le quería preguntar a Alberto, digamos, para matizar, cómo es, porque ayer hice Aguayim y no se me fue la realidad argentina de la cabeza. ¿Cómo hace Alberto Fernández? La verdad que lo admiro en ese sentido. El aislamiento que logra el tipo es u- impresionante. una realidad absoluta y Total. casi te diría que hacen agenda para que sea una cosa insultante ya para la gente, no sé, a veces pienso Por ahí yo, va. quiere que la gente salga a la calle para decir, bueno, hubo un golpe de Estado, qué sé yo, es una locura, las cosas que hacen son una locura total. Una locura total. Una locura total. Bueno, Sumado yo a creo este que peloteo que sí. también, político, este peloteo político que yo disfruto ahí, ¿Quién, che? y con con los kirchneristas que ahora están divididos y es todo un Ah, trasfondo así bueno. político, también que no empeora ni mejora la cosa, es simplemente un poquito más de circo que nos divierte verlos divididos, pero en definitiva van a ser las mismas estupideces, es casi una guerra de mafias. Mira, yo no quiero necesariamente hablar de peronismo porque trasunta, me parece, otras fuerzas políticas también. Pero cuando vos tenés el poder tan... A mí me hace acordar lo que uno leía en su momento, uno que pasó por otras ideologías antes. Ahora yo soy anarquista de lo de antes, pero en paz. Eh, si vos querés un liberal práctico, pragmático, en sentido de que, mirá, esto era el peronismo. Menem me confundió en un momento. Mirá vos. Digo, familiarmente tengo anécdotas, pero otro momento hablaremos. Mira vos lo que era el peronismo. Bravo el tema. ¿Por qué? Porque yo recuerdo haber leído, digamos, y está muy claro, este mismo efecto que la gente escribiéndole cartas a Perón. Yo tuve en algún momento el delirio de leer las cartas de Perón a Cook. Apenas me Sí, acuerdo, hay una sí, referencia. Y pero yo la lo tengo idea el libro. incluso está en la película, ¿cómo se llama? Que actúa Víctor Laplace de Perón. No sé, qué sé yo. El relato que va Galimberti, Héctor J. Cámpora, digamos, un nazi, un stalinista, un comunista, y si querés, después aparecieron los liberales ahí cerca, a verlo a Perón, a ver cómo iba a seguir la cosa. Esto es lo mismo, pero ¿sabes qué? Está detonado esto. Yo creo que Alberto es el peor presidente, no solo de la historia argentina, sino del peronismo. ¿Por qué? Porque no recuperó la autoridad presidencial, la tiene totalmente dinamitada, no necesariamente porque Cristina le haga la contra, ¿sabes? Eso es lo que yo reflexiono. Y por lo tanto no tenemos un lugar, no tenemos esa puerta, como era puerta de hierro ahí en España, en Madrid, para ir a ver al líder del movimiento nacional justicialista y preguntarle qué es lo que querés hacer. Porque hablas con Alberto, ¿qué es lo que querés hacer? No tiene Pero ¿qué idea de lo que rescatás? quiere hacer. O sea, este es Rescatás, peor que Perón. Mirá lo que te estoy diciendo. ¿Entendés? O sea, no sabe ni pero, a dónde ir. Eso, pero nada, ¿qué, creo que sí. qué rescatás vos de...? Porque Sí. no me quedó claro la parte del Sí. menemismo, esto de Puerta de Hierro. ¿Rescatás algo vos del peronismo? No, lo que quiero rescatar es que ahí había una autoridad. Que mal Una hubiera autoridad del estado. mal. Sí, pero ahora no hay ni autoridad en el mal. No sé si me explico. La hemos perdido. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, por ejemplo, el presidente del Banco Central remite al presidente y el presidente remite al Instituto Patria, que no forma parte de los poderes constituidos de la nación. ¿Cuándo pasó eso? Ni con el tercer peronismo pasó, en democracia nunca. El deterioro es tal de la palabra presidencial que yo le quiero decir a Cambiemos que aspira a ser fuerza política 2023 y está seguro de agarrar la manija. Porque no le va a creer nadie. Porque el deterioro de la palabra presidencial es muy fuerte.
yo por lo menos no tengo memoria desde el 83 a la fecha, y más atrás, porque nací en el 69, de que haya un deterioro de la palabra presidencial de esta magnitud, en la cual los propios militantes no le creen, en la cual, y te doy otra señal, y esta es económica, en la cual acá hubo una corrida bancaria contra los depósitos en dólares, no ya en las PASO, que es gravísimo, nadie habla de eso. Bajaron de 30.000 millones a 15.000 millones en la PASO de 2019. La mitad de las colas eran de la clase media kirchnerista que iba a buscar los dólares porque implícitamente no reconocía de que eso era agitado por la asunción de Alberto Fernández. La situación es tan grave que en las elecciones pasadas hubo de vuelta una corrida bancaria. Que ojo, si hay otra vez retiro de depósito en dólares, perdón que sea alarmante, los encajes, quiero ver cuánto hay ahí, de los Bueno, encajes en dólares que son nuestros. Digo, tiene efecto económico esto de la palabra presidencial, ¿entendés? O sea, por supuesto, perdón, por supuesto. Me expliqué. Creo que estamos, por supuesto, en el peor de los mundos, donde en realidad el gobernante que no se conoce, generalmente son los países más civilizados, ¿no? El que quizás no tiene mucha relevancia. Cuando decimos tiene que tener poder, yo la verdad que preferiría que no lo tenga, pero claro, estamos imbuidos en algo que nos va a la vida, tiene todas las decisiones, viste, el presidente, con esta centralización del poder que existe, de manera que es algo que puede alarmar, y cuando hay una conferencia de prensa estamos todos prendidos porque nos va la vida en el asunto, y no debería ser así. El hecho que sea débil el presidente, casi te diría tanto mejor, porque si tuviera un carácter fuerte o apoyo, un lineamiento más, sería peor, estaría mucho más lanzado hacia lo que quiere, que básicamente es la historia del peronismo, en definitiva, que siempre se acomodó, me parece, también inteligentemente, y mutó hacia la opinión pública de algunos mensajes y discursos que por ahí fueron más menos socialistas. Un punto a tu favor, en esto de la flexibilidad que tiene la plastilina del movimiento, a mí me gusta decirle movimiento nacional justicialista, creo que la ideologización que trajo el kirchnerismo, y ojo, esto no es el fin del menemismo en términos cuantitativos, porque el menemismo no sobrevivió directamente, no hay una corriente menemista, tengo entendido, dentro del peronismo. Si hay kirchnerismo, y yo creo que aunque gane alguien distinto al kirchnerismo en el próximo periodo, así como pasó en el 2015, van a quedar con un poder ideológico de bloqueo muy fuerte, muy fuerte. Y en eso me parece que el peronismo ha perdido flexibilidad, fíjate vos, que podría ser una virtud, flexibilidad pragmática. Por eso creo que aun cuando vamos a algo técnico, aun cuando el memorándum, te vas a reír con esto, permíteme que lo diga, voy a hablar de tarifas, aun cuando el memorándum señala en la página, creo 43, invito a la gente que esté escuchando, o 44 de la última versión aprobada, señala de que van a eliminar los subsidios, 100% de los subsidios, a los grandes usuarios de gas y energía eléctrica, creo, las GUMA, ¿ok? Como si eso no tuviera efecto, ¿sabes el efecto inflacionario que va a tener eso? O sea, ojo que hay un tarifazo ahí adentro. Dudo que lo puedan implementar. Solo con eso. Ahora, para reírse, el memorándum es intragable. Eso viene después de reforzar la ley de cupo de género no femenino, sino, bueno, de alternativas al género, en la página 43. Yo no podía creer lo que estaba leyendo. La ensalada que es ese memorándum es increíble. Por un lado te dice, vamos a reducir el déficit fiscal paulatinamente y reducir el financiamiento monetario del déficit. Vamos a mantener el gasto público en términos reales. Bah. Vamos a promocionar las exportaciones. Mañana quizá anuncian aumento de retenciones. Y abajo, además de la cupo de la ley de género, digo, las ponderaciones. En un memorándum de fondo que te aparezca eso, más allá del tema de discutir género o no, es una locura total. Te dicen, vamos a promover las exportaciones y van a sostener las retenciones actuales, ni siquiera anuncian una baja. Al contrario, creo que mañana anuncian el alza. La verdad que yo, no sé,
para no ponerse psiquiátrico, y yo ya estoy amigo de Freud, digamos, de todo esto, no es menor a la locura que hemos llegado, ¿no? No es menor a la locura que hemos llegado. Si querés hablar más Ariel, de temas importantes, dale. sí, sí, pero te detengo ahí un minuto. Bueno, ¿El tema de las retenciones no tiene que pasar por el Congreso? no, tengo entendido, tendría que ¿Poder pasar por el Ejecutivo? artículo tal, porque supuestamente es una suba de impuestos, pero no es impuesto a las Claro, exportaciones, por es eso le una ponen retención. retenciones, porque en teoría si te retienen, esto no ocurre, te tienen que devolver, Claro. Sí, 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 fue debidamente puesto a bajo la usted. ecuación inflacionaria, pero ni siquiera lo devuelven. Ok, entonces es Poder Ejecutivo. Sí, sí, tal cual, tal cual. Por eso pongo en duda el cumplimiento de lo que dice el memorándum, todo el memorándum, porque No, quedó a la ah, discrecionalidad de un mm, presidente el mm. contenido del memorándum, ¿me entendés? Aunque sea vos decís, bueno, van a sincerar tarifa, bueno, igual va a ser caótico, la idea es sincerar tarifa de acuerdo a otra cosa que se preanunció, se difundió un mapa de aumento de tarifa, salió en todas las redes, que implica aquellos distritos que no votan al gobierno van a tener aumento de tarifa. Nunca vi una cosa así. No se puede gobernar con ese resentimiento. Es una locura. No, encima Aunque toda la esté, descripción que haces vos de la cosa paulatina, sin precisar temas, diciendo la bomba que van a aumentar el gasto público en términos reales, con lo cual te lo dicen, te lo te dicen, lo dicen. te Eso lo sí dicen. está muy claro. Por Ahora, eso, bueno, sí, en términos es dale, dale, absolutamente dale. consistente. Está totalmente consistente Exacto. el acuerdo y no puedo creerme, porque no hay palabra presidencial, que vayan a implementar algo como lo que está ahí preanunciado, aunque sea inconsistente. ¿Vos crees que termina Alberto Fernández? ¿Qué pregunta? En ese sentido vuelvo al tema si estuvo bien o no, vamos a hablar de política, nada más. Bien o no votar, ahí a favor de no votar. Yo creo que como en aquel año 74-75, en que hubo 5 ministros, o sea, vos fíjate las grandes crisis, 75-76, 5 ministros. Febrero, Cafiero, abuelo, fue ministro de Economía. 2001, 5 ministros. Ahora no está sucediendo. La verdad que el poder de ego y de soberbia ególatra de Guzmán es inaudito. ¿Cómo no renunció todavía? Y te iba a decir otra cosa, pero me salió lo de Guzmán. Es decir, me pregunté en Twitter, habrán visto, si viene una época de 5 ministros. ¿Por qué? Mm. Porque no se corrigieron precios relativos, porque no se corrigieron tarifas, y sin eso tenemos una aceleración inflacionaria demostrado en el último comunicado de prensa, que da algo así como un 70% mal extrapolado, no Mm. porque es más moderado extrapolar bien, sino porque si extrapoláramos bien, a mí el 70 me resulta moderado. No, no es porque sea alarmante, simplemente porque no hay ancla, no hay ancla Bueno, nominal en la economía, no hay nada. como charlamos en off, básicamente la inflación está. En definitiva, lo que decías vos es el sinceramiento de la inflación, la manifestación de estar apoyado Sí, tapando la olla en el tema tarifario, pero la inflación es la emisión monetaria, no se va a traducir en un aumento de las tarifas en inflación. Este, bueno, no, tenemos ¿cuánto nos menos de queda? 10 minutos, Bueno, y me gustaría que cuentes un poco, que nos cuentes, bueno, toda la ensalada, toda la basura que hay abajo de la alfombra con el tema de las LELIX, los pases y toda esta cuestión que ah, claro, que han esterilizado, bueno, cuál es la bomba que hay ahí, que en definitiva, como decís vos, si llega a haber una mínima corrida y empiezan a los bancos, a los bancos reclamarle, no sé, plazos fijos y demás, cómo es el tema de los encajes y en definitiva estas renovaciones de los primer de- punto, primer punto. Lo que estamos viviendo hoy, que hablábamos para coordinarnos antes en off, primer punto que te la doy. Es cierto, digo, podemos hablar de anclas, podemos hablar de liberación de tarifa, ¿qué te impulsa hoy? El comunicado de prensa del mes pasado. Acá lo importante es que estamos sufriendo las consecuencias del intento de ganar elecciones
maximizando el corto plazo, planchando tipo de cambio y financiando con emisión monetaria que nadie quiere, porque lo principal es que la demanda de dinero nadie quiere esos pesos. Y esa es la consecuencia hoy. Entonces, en los últimos, creo que noviembre y diciembre fueron 650.000 millones que emitieron, ¿no? Enorme, es enorme, de tal manera que si mal no recuerdo las últimas cifras, además de la base monetaria que tiene tal número, vos tenés 4 o 5 bases monetarias más retenidas en el Banco Central en términos de estas LELIQs, digamos. Pará, ¿cómo es eso? No, claro. Yo pensé que la base monetaria... un montón. No importa. Sí, perfecto. 70%, fíjate que es el número del último comunicado de prensa. Vamos por un número, 70%, que es fenomenal. ¿Por qué no tuvimos inflación hasta ahora del 70%? Por los controles de precios, por la inflación reprimida, las tarifas. la tarifa congelada. Perfecto. Ahora, eso implicó emitir base monetaria, que es la circulación monetaria, más los depósitos de los bancos en efectivo en el Banco Central, digamos. Detalle. Y los depósitos en cuenta corriente. Perfecto. Ahora, se emitió mucho más que eso. Porque el gobierno te dice el origen de la inflación no es monetario, pero actúa como si fuera monetario, porque si no, no habría 4 bases monetarias. Es un buen punto. En términos de LELIQ. Las LELIQ no existirían y la inflación sería verdaderamente, se lo quiero dejar, Javier, alarmante de 3 dígitos, ¿entiendes? Pero, no, porque sí. me esterilicé, emití 3 dígitos y esterilicé para tener 2 dígitos. Y eso está retenido indirectamente en los bancos como contraparte de tu ahorro y tu depósito. Perfecto. Ahora tengo una pregunta. Primero, me parece excelente esta cuestión de decir, ellos dicen que la inflación no es un fenómeno monetario y esterilizan como locos. Es un buen punto. Esterilizan como locos porque no quieren tener 3 dígitos de inflación. Pero el otro, si la base, el tema de las LELIQs y pases, ¿no está en 5 billones? Claro. Pero la base monetaria, la base monetaria que es 1 billón, ¿no? La base monetaria es 4. La LELIQ duplica la base monetaria. Ah, bueno, ahora sí. Ahora sí. ¿Okay? Ahora sí, perfecto. Hay otra base monetaria ahí retenida. Pero para que se entienda, en términos de LELIQ, para que se entienda, la función de un banco es tomo ahorro de la gente y prestarla al sector privado para consumo, inversión, capital de trabajo. Bueno, en Argentina es tomo plata de la gente para LELIQ. ¿Y la LELIQ para qué fue? Indirectamente, más complejo el mecanismo, financiar el gasto. Listo. Ahora, ¿cuál es el peligro? Eso se llama déficit cuasi fiscal. Es un déficit que los balances. Los balances de los bancos de terror, porque en definitiva es son de terror, tenés un pan para hoy, hambre para mañana, es un balance. Están estatizados, totalmente. Los bancos están estatizados totalmente. Del lado de sus activos porque le prestaron al Estado. No porque ellos querían necesariamente, hay mucho esforzado ahí. Bueno, pero sí, no te dejan les interesaban las tasas también. Por supuesto. Ahora, ¿cuál es la trampa? Que no soy experto en economía monetaria, pero mirá confieso me lo enteré ahora. Pará, las LELIQ no estaban indexadas. ¿Cómo no están indexadas, digo yo? Brutal ilusión monetaria de la gente. Pero pará, entonces, ¿quién deposita en los bancos a tasas no indexadas? Las empresas. Que HDP, las empresas especuladoras que depositan. Escuchá, porque son formales y pagan impuestos, por eso depositan. Todo lo que les sobra para llegar a fin de mes y pagar salario. Entonces, cualquier reperfilamiento del LELIQ, como aquellas letes que reperfiló la CUNSA en la anterior gestión de Macri, implica defoltear el capital de trabajo de la empresa para pagar salarios y insumos. ¿Y cuál es el peligro? Que así como en después del fracaso del Austral, se generaron, y así como vino después el Plan Bonet, el mismo mecanismo. Para que los bancos indirectamente no se vayan a dólar, es decir, el depositante argentino, van a generar, una posible futuro, cercano. Van a indexar